Buenas tardes, estamos iniciando esta tarde con este Facebook Live. Estamos acá desde Urgent Care Aruba, el departamento de ginecología y obstetricia les da la bienvenida. Mi nombre es Marcela Realpe, yo soy ginecóloga y obstetra de la Universidad del Bosque de Bogotá, Colombia. Y pues acá en este país tengo el privilegio de trabajar aquí en Urgent Care Aruba, dirigiendo el servicio de ginecología y obstetricia. Bueno, el objetivo de este live es muy sencillo, simplemente queremos hablar de temas relevantes para nosotras las mujeres, como el pap test y la menstruación. Y después tendremos una sesión de preguntas y respuestas y se harán las respuestas de las preguntas más relevantes que tengan que ver sobre este tema. Entonces, no siendo más, vamos a comenzar entonces con nuestro primer tema, citología cervical o pap test. El pap test, pap por Papa Nicolau, que en 1941 fue la primera persona pues, que introdujo este término, y era un screening que se hacía a todas las células del cuello de la matriz. Entonces, para hacer una ubicación anatómica de qué es lo que yo estoy hablando, pues entonces hemos traído acá algunas imágenes para que ustedes puedan identificar de lo que yo estoy exactamente hablando. ¿Listo? Entonces, lo que tenemos acá es la matriz y el cuello de la matriz. Acá se encuentran estas células, que acá están un poquito más pequeñas, ya se las voy a mostrar mucho más grandes, y es allí donde van a presentarse los cambios que se van a detectar en el pap test o la citología cérvico-vaginal. Este es un examen de tamizaje. Los exámenes de tamizaje son aquellos que cogen o toman una población de riesgo de tener una enfermedad y es un colador. Simplemente sobre el colador van a quedar aquellas pacientes que están en alto riesgo de sufrir esta enfermedad. Eso es una prueba de tamizaje en cualquier ámbito de la medicina. Este pap test entonces se ha hecho para las pacientes porque se ha visto que la prevalencia de cáncer de cuello de matriz después del de mama es el más prevalente. Entonces, pues la idea es aplicar este tamiz a todas las pacientes que ya han iniciado su vida sexual. Es importante que sepan eso. No importa lo temprano que hayan iniciado su vida sexual, pero pues con mayor razón tiene que hacerse porque los cambios en estas células del cuello de la matriz pueden generar cáncer de cuello de matriz y es por este pap test que se puede detectar a tiempo. ¿Listo? Poco a poco han venido cambiando las estrategias de cómo ir haciendo este pap test. Ya más adelante les voy informando. Bueno, entonces entremos ya en materia. Vamos a hablar como tal de qué son esos cambios que se detectan. Entonces, los cambios que se detectan como tal, entonces, estas son las células normales. Como ustedes las ven acá, son redonditas, cuadraditas, bonitas y algunas más aplanadas en la parte más baja. Y cada vez que se van cambiando, entonces se van volviendo de diferente forma y diferente conformación. Esto es un bajo grado, esto es un alto grado y esto ya es un cambio en como un cáncer de cuello. Es simplemente un crecimiento desorganizado un cambio total en la estructura y en la morfología de las células. Entonces, el objetivo del pap test es detectar esas células que han cambiado totalmente y que ese cambio nos puede generar el cáncer finalmente del cuello de la matriz, que es totalmente prevenible. La idea de esta prueba también es que no haga un diagnóstico como tal del cáncer del cuello de matriz, o sea, no se puede hacer a no ser que ya esté en un estadio muy avanzado, haría un diagnóstico de cáncer de cuello, pero esos cambios sí los va detectando poco a poco. Esos cambios que uno tiene en el cuello de la matriz están determinados por el estado inmunológico que tiene un paciente. ¿Por qué? Porque resulta que
se ha detectado con el tiempo, o ya hay muchísimos estudios sobre esto, que el que determina los cambios en las células se llama el virus del papiloma humano. Por eso también se puede hacer un triage a todas las pacientes detectando si las pacientes tienen o no el DNA o el virus del papiloma como tal, que es el que genera estos cambios en las células del cuello de la matriz. Resulta que los portadores son los hombres. Ellos son asintomáticos para la enfermedad y finalmente no generan cáncer de cuello, cáncer de pene, como nosotras sí. ¿Por qué? Porque el virus del papiloma le encanta estar en las células del cuello de la matriz, se puede alimentar, se puede dividir, tiene un ambiente propicio para poder hacer toda invasión y poder alimentarse. Y esta invasión lo que produce es el cambio precisamente en esas células. Entonces ahí es donde intercede el sistema inmune de cada paciente, porque si tú tienes un sistema inmune competente, eres capaz de eliminar el virus y quizás ese cambio que hubo en las células puede regresar. No a estadios muy avanzados, porque si ya estamos en cáncer, obviamente pues es muy difícil devolverse, pero sí se ha visto que cambios indeterminados en las células del cuello pueden inclusive llegar hasta la normalidad, e inclusive bajo grado en cambios de las células puede inclusive regresar a la normalidad. Entonces por eso es tan importante que las pacientes deban tener un sistema inmune o traten de mantener su sistema inmune alto, o sea, elevado. ¿Y eso cómo se logra? Con un estilo de vida saludable, tratar de tener una vida lo menos estresante posible. Eso en estos tiempos modernos es casi, es imposible, pero pues tratar en lo máximo de cuidarnos. Obviamente todas aquellas pacientes que son fumadoras, por favor, piensen que no solamente eso es un factor de riesgo gravísimo para los cambios en las células del cuello de la matriz, porque esto acelera totalmente la aparición de cáncer, sino que pues obviamente estamos atacando nuestra reserva en los ovarios, que eso es otro tema totalmente diferente. Pero por favor, cigarrillo, y además de eso, pues los cambios en las células pues nos van a llevar muchísimo más rápido al cáncer. Es importante que también ustedes sepan que esto se considera, el cáncer de cuello de matriz se considera como una enfermedad de transmisión sexual. ¿Por qué? Por lo que ya les vengo diciendo del virus del papiloma. Entonces es casi imposible, o es imposible, que una paciente que no haya tenido relaciones sexuales tenga este cambio en las células producidas por el BPH. Muy probablemente pueda hacer algún cambio en las células, ya sea por atrofia en aquellas pacientes que ya están en la tercera edad, o puede haber algún tipo de infección por algún objeto introducido en vagina, pero definitivamente son aquellas pacientes las que tienen vida sexual no necesariamente activa, o no necesariamente tienen que ser promiscuas para tener cambios contacto con el virus del papiloma. Con una sola vez que usted haya tenido relaciones sexuales con una persona que tenía un virus del papiloma de alto grado o de alto riesgo para cáncer de cuello de matriz, pues obviamente usted puede tener ya contacto y puede generar esos cambios que pueden ser reversibles. Y lo más importante de todo esto, hay células que son cancerígenas, pero afortunadamente, y quiero mostrarles otra imagen, está totalmente confinada al cuello de la matriz. Cuando yo detecto este tipo de cambios que ya están tan avanzados y están aquí en esta parte, como ustedes lo pueden ver, es solamente en esta región. Por lo tanto, se puede hacer un tratamiento a tiempo de aquellas pacientes que puedan tener esos cambios ya muy elevados en la citología, y pues puede ser, o sea, no es un cáncer que ha hecho metástasis. Entonces, pues la idea es que se haga la evaluación con el resultado del Pap test en la consulta para saber cuál es el grado al que ha llegado y con qué frecuencia debo hacerlo, y si es necesario hacer la detección
del virus del papiloma, del DNA del virus del papiloma. Es importante que ustedes sepan que en muchos países, como en el mío, en Colombia, lo que nosotros hacemos ahora es, no sabiendo que es el papiloma el que genera estos cambios, pues lo que se ha hecho es detectar ese DNA para VPH, y en aquellas que lo tienen positivo, se empieza a hacer un triage con citología o pap test, y de ahí en adelante entonces se determina cuál es el tratamiento que debe tener la paciente. La idea es que nosotros aquí en Aruba tengamos el mismo sistema de tamizaje, donde las pacientes entre 25 y 60 años se haga ese, y 65 años se haga esa, entre 30, perdón, y 65 años se haga ese DNA para VPH, porque se ha visto que es en esta población donde es más prevalente el cáncer de cuello de matriz. En aquellas que tienen relaciones que son más jóvenes, se debe hacer la citología, pero entonces en las mujeres de 30 a 65 años se hace el DNA para VPH. Si sale positivo, simplemente hago un triage con citología o pap test, y según su resultado yo miro qué hago con la paciente. Eso ya es de los ginecólogos como tal, tratar esa parte. Pero entonces es importante, acá hay muchos factores que juegan, que están en juego. Primero, la edad a la que inicio las relaciones sexuales. Obviamente una paciente que ha iniciado su vida sexual muchísimo más temprano, pues tiene más riesgo de tener cambios en contacto con el virus del papiloma, y por tanto cambios en las células. Y si yo no me estoy vigilando constantemente, haciendo la citología o haciendo el pap test, pues yo puedo tener, y yo tuve contacto con el VPH, desafortunadamente esto es algo silente, algo que no es, que es una paciente asintomática. Posteriormente puede llegar a cambios terribles, y ya simplemente consulta por sangrados poscoitales, o sea, después de las relaciones sexuales, y entonces, o masas, o doctores que estoy sangrando muchísimo, y uno hace un especuloscopio, lo que puede encontrar es una masa del cuello de la matriz. Entonces, pues la idea de todo esto es tratar de que ustedes sepan que no es tan importante que yo les hable de qué es Bethesda, de qué es PAP, la clasificación PAP, de qué es la clasificación del SIN. Muchas tendremos preguntas exactas de lo que es, de lo qué es lo que yo tengo, doctora, exactamente, mire lo que me salió, ¿qué es? Lo más importante es que ustedes sepan que, o esto es un llamado a este live, es para que ustedes sepan que los exámenes están acá para prevenir la aparición de cáncer de cuello de matriz. Realmente cuando la enfermedad aparece es deleteria para cualquier mujer, tanto joven como mayor. Obviamente cualquier cáncer es fatal, pero pues de todos modos se pueden hacer muchas cosas y tratamientos preventivos para aquella que lo tiene positivo, se pueda embarazar si es su deseo, y posteriormente se puede hacer un tratamiento del cáncer si está confinado, o sea, si está solamente en el cuello de la matriz. Y hay otro tipo de tratamientos como las conizaciones, que son específicas para cierto tipo de pacientes. También puede hacer traquelectomía, que es sección de todo el cuello en aquellas pacientes que necesitan, o sea, que tienen el cáncer ahí, que ha sobrepasado el límite de la conización, y tenemos que sacar el cuello, y ella quiere quedar embarazada, pues se puede, se le quita el cuello, tiene muchísimos riesgos de parto pretérmino, de tener ruptura de las membranas, pero pues es un tratamiento conservador para aquellas que desean todavía tener sus hijos. O sea, hay muchas alternativas, pero lo más importante, y este es el llamado a todas ustedes, es que por favor hagan uso de estos exámenes de tamizaje. Nosotros los ofrecemos acá. Afortunadamente tenemos citología convencional, y tenemos una citología que es en base líquida, que tiene muchísimo mejor rendimiento, que identifica muchísimo mejor a las células. No me quiero despedir de este tema de pap test sin mostrarles qué es lo que realmente se ve. Esto es una foto ya de lo que vemos en el microscopio. Estas son las células como tal, que se tiñen de este color, y eso fue lo que identificó como tal Papa Nicolau, ¿sí? Que se ven redondas, con sus núcleos más pigmentados. Se le ponen unas coloraciones especiales, y esto finalmente es lo que vemos como normalidad, ¿listo? Y estas son otras células que tenemos nosotros allí,
También se pueden ver bacterias en ese caso, o u hongos si los tuviéramos, pero esta es la normalidad o es lo que nosotros decidimos, o sea, lo que nos determina los cambios en las células, pero esta es la normalidad. ¿Listo? Entonces, pues esto es lo más importante. Entonces, si ustedes obviamente tienen preguntas sobre este tema, de pronto hay unas cosas que se me quedaron en el aire, pero creo que eso es lo más importante y ese es mi mensaje para todas ustedes. Por favor, así como el autoexamen de mama, el pap test es súper importante para todas nosotras, porque a todas las mujeres que hayamos iniciado vida sexual, entonces pues es importante que todas tengamos acceso a esto. Y otra cosa también importante, no es solamente ese es el pap test, ¿no? Es ir por el resultado, saber el resultado y, no es, y debemos preguntar al médico, doctor o doctora, ¿cuál fue el resultado? ¿Qué debo hacer? ¿Es suficiente nosotros ya quedarnos con esto? ¿Cada cuánto me lo tengo que hacer? En cuanto a la vacunación, es súper importante que ustedes sepan también que la vacunación no es que me pongan a mí un fragmento del virus en mi sangre para yo crear anticuerpos. Lo que hace la vacuna como tal es crear o aumentar las defensas o reforzar las defensas para que yo finalmente pueda atacar el virus del papiloma cuando yo tenga contacto con él. Entonces eso también es un tema que podríamos tratar en consulta porque la vacunación es preferiblemente hacerla obviamente en las niñas, que se de 8 a 10 años aproximadamente, pero una mujer que tenga un DNA para VPH ya mayor, que ya ha iniciado su vida sexual y es negativo, se puede vacunar con toda confianza, ¿listo? Entonces, también está en la consulta determinar si aquella que lo tiene positivo es necesario o se beneficiaría de esa vacuna. Entonces, pues eso también lo podríamos determinar en la consulta, porque ese caso también se puede dar. Acuérdense que el virus del papiloma es una gran familia. Es una familia que no tiene tíos, abuelos, primos, hermanos, no. El virus del papiloma simplemente son números. Entonces hay 18, 16, 30, 35, 41 y hay unos números que se han determinado que son los de más alto riesgo para producir cáncer de cuello de matriz. Entonces, todas estas cosas combinadas, la idea es que nosotros hagamos el pap test, tengamos nuestro resultado y que el médico haga una interpretación de esto, pero si no nos acercamos, pues obviamente no vamos a tener ningún acceso ni ninguna prevención para esta enfermedad que es tan prevalente. Listo. Entonces, ¿qué otra cosa más importante tenemos que hablar del pap test? Lo más importante también podríamos hablar de lo que genera, bueno, ¿cuándo puedo requerir yo una colposcopia o qué es una colposcopia? La colposcopia es un examen que ya se determinará posteriormente a que se hace la clasificación con el pap test y es un examen o una visualización microscópica de todos estos cambios en las células con muchísimo más detalle para yo saber exactamente si necesito hacer una toma de una biopsia. Una biopsia es un pequeño fragmento del cuello de la matriz donde yo lo voy a estudiar con mayor detenimiento y voy a saber si eso que se me presentó fue de alto grado o de bajo grado o definitivamente ya son células cancerosas. No en todos los pacientes nosotros podemos hacer, necesitan la colposcopia. Son en pacientes determinadas y eso ya nos lo va a determinar el pap test que nosotros hagamos. Ciertos estados avanzados o en algunas ocasiones cuando yo tengo un pap test que me salió de un resultado y luego tengo otro que no es tan convincente o quizá un alto grado y luego me salió normal, pero persisten esos cambios, la idea es mejor hacer una colposcopia, que es una visualización más detallada del cuello de la matriz y poder hacer una toma de una biopsia y determinar exactamente qué es lo que tiene la paciente y cuál es el mejor tratamiento para ellas. Otra cosa importante, embarazo y pap test. ¿Yo estando en embarazo puedo hacer el pap test? Sí, sí lo puedo hacer.
La idea es que si es una paciente que tiene obviamente un alto riesgo en su embarazo de pérdida, si tiene una amenaza de aborto o si tiene algún tipo de aborto, pues obviamente no sería una paciente candidata, pero si es una paciente que llega en su primer trimestre del embarazo a nuestra consulta y pues se encuentra todo dentro de límites normales, pues obviamente es un examen que se puede realizar y eso no va a generar pérdida de la gestación. Es importante también saber que cuando uno está embarazado, pueden haber cambios en las células del cuello de la matriz que nos sugieran que de pronto hay algo que yo deba investigar, pero el solo embarazo tiene tantos cambios fisiológicos que también puede cambiar las células del cuello de la matriz. Por eso, si yo llego a detectar un cambio en esas células, yo lo que hago es que espero que pase la gestación y posteriormente a eso, en 3 meses, después del delivery, después del parto, yo hago nuevamente un nuevo pap test y ahí sí determino si fue producto del embarazo de esos cambios o sencillamente fue ya contacto como tal con el BPH que tuvo esta paciente. Entonces, pues en ese caso, las pacientes embarazadas no necesariamente, no está contraindicado hacer la citología. Obviamente, pues debe ser con todo el cuidado, debe ser precisamente debe hacerlo una persona que sepa hacer la citología, pero no es una causa de pérdida de la gestación y sí es muy importante saber si esa paciente de pronto tiene un alto grado, si es una paciente que tiene unos cambios en alto grado o que son células cancerígenas, es una paciente que puede tener inclusive un parto vaginal y posteriormente a eso se hace el tratamiento como tal de esas células, porque obviamente no podría hacer yo una conización, no podría yo hacer un avance más allá, una cirugía más grande en una paciente que está embarazada. Obviamente pues eso llevaría consecuencias de perder su gestación. Por lo tanto, entonces en esas pacientes no lo hago en ese momento, espero que pase su embarazo y posteriormente a eso sí yo podría hacer el tratamiento de las pacientes. Bueno, entonces ya este fue el tema de pap test. Acuérdense que nuestras preguntas van al final, entonces pues vayan teniendo todas las preguntas y nosotros vamos a responder todas las que sean como más relevantes para ayudar a que este live sea muchísimo mejor. ¿Listo? Entonces nuestro segundo tema se llama el ciclo menstrual. ¿Listo? O la menstruación. ¿Listo? Pero entonces yo sí les quiero mostrar, traje un dibujito un poco agradable para que no sea tan aburrido yo hablarles acá de un montón de términos médicos que al fin y al cabo me interesan más a mí y debo tener dominio yo de ellos. Pero ustedes pues es importante que sepan. Entonces el ciclo menstrual, bueno, antes quiero hacer una introducción y decirles que nosotras, ¿por qué se da el ciclo menstrual? Porque resulta que nosotras nacemos todas con una bolsa llena de huevos. Esos huevos, cuando llega la menarquia, o sea, cuando llega nuestro primer sangrado menstrual, lo que ha hecho el ovario es que toma uno de esos huevos, un grupo de esos huevos, los ha puesto a cocinar o a madurar y posteriormente, a la mitad del ciclo aproximadamente, uno de estos huevos sale de su cáscara y se ovula. Después de que es ovulado, él espera juiciosito en la trompa ser fecundado. Si es fecundado, tendremos un embarazo. Si no se produce eso, pues entonces nosotros tendremos lo que llamamos la menstruación. Entonces, lo más importante es que ustedes sepan que esto no es un evento al azar que se produce en el cuerpo, sino es una comunicación que se ha producido entre el cerebro y el ovario, que están muy bien comunicados. Entonces, la respuesta del ovario, los mensajes que le ha mandado el cerebro a través de hormonas, es hacer este reclutamiento ovárico, la maduración y por lo tanto la ovulación. Mientras todo esto sucede, el ovario también envía mensajes
al útero, o sea, a la capa más interna del útero llamada endometrio, para que ese matraz, yo lo llamo matraz colchón, se vuelva muchísimo más grueso y posteriormente se prepare para recibir a un huevo que va a ser fecundado. Si ese huevo no es fecundado, simplemente ese matraz se desprende y sale la menstruación. Y eso es con lo que uno pensaría que finaliza un ciclo, pero no. Fíjense que el inicio de la menstruación, nuestro primer día de menstruación, es el primer día de nuestro ciclo menstrual. Desde ahí entonces se da la menstruación y posteriormente vuelve a producirse todo el mensaje que hay desde el cerebro y el ovario, el reclutamiento de los huevos, la maduración, posteriormente sale de la cáscara a la mitad del ciclo. Ahí es cuando nosotros tenemos la ovulación y vuelve y se produce todo este ciclo. ¿Listo? Entonces, bueno, ahora sí volvamos a nuestro dibujito. Entonces, ¿qué vemos acá? Acuérdense que el ovario tiene su ciclo, entonces él está comandado por muchas hormonas. Estas son las hormonas que produce, este es el reclutamiento por acá, por eso se llama follicular phase, porque acá la FSH que viene desde el cerebro, mírenlo aquí cómo actúa, lo que hace es que este huevito empieza a reclutar varios, sino que acá solamente está viendo el que finalmente se va a salir de su cáscara, entonces lo empieza a madurar, a volverlo más grande, y acá el ovario también va produciendo estrógenos y finalmente por conducción de esta hormona que se llama la LH, que también es producida por el ovario, entonces finalmente ¡pum!, sale el huevito. ¿Listo? Después ya esto es casi la mitad del ciclo, ¿listo? Posteriormente entonces esta cascarita se queda allí y ella produce otras hormonas importantes y empieza a volverse más pequeño y más pequeño, y si definitivamente el óvulo no fue fecundado, pues yo voy a tener aquí ya nuestra menstruación. Este es el matraz del que yo hablo. Miren que inicia acá el ciclo, ¿sí ven? Con el sangramiento y posteriormente se desprende, o sea, el sangramiento quiere decir que el matraz vuelve otra vez a quedarse muy plano y posteriormente, a medida que se va haciendo la maduración del óvulo o del huevo, entonces el matraz se va engordando y acá están dando el endometrio, también tiene todas las características para que, o sea, todo produce muchísimas vitaminas, secreta muchísimos nutrientes, para que si este huevo es fecundado por la esperma, pues se pueda pegar aquí con muchísima más facilidad. Pero si eso no sucede, entonces vuelvo y sangro. Y así sucesivamente es todo lo que va sucediendo. Acá tengo otra imagen que también es importante que ustedes la vean. Bueno, acá está desde 0 días, o sea, desde el día que ya se desprendió el endometrio y la secuencia de cosas que van sucediendo en nuestro cuerpo desde el día 0 del ciclo hasta los 28 días. Bueno, entonces, hay cosas importantes que definir en cuanto a la menstruación. La menstruación, generalmente un ciclo, algunas pacientes llegan y me dicen, doctora, yo tengo un ciclo irregular. Y yo les pregunto, ¿usted sangra cada mes? Sí, doctora, yo sangro cada mes. Entonces, no es un ciclo irregular. Hablamos de irregularidad menstrual cuando una paciente no sangra cada mes. Eso quiere decir, ¿eso qué quiere decir? Las pacientes o las mujeres lo que tienen es una frecuencia en los ciclos de 28 a 35 días. O sea, hay unos extremos de la vida en que quizá los ciclos, cuando ya me estoy volviendo menopáusica, mis ciclos se vuelven un poco más cortos y se ha visto eso. ¿Listo? Eso es otro tema totalmente diferente del de la menopausia, pero entonces es importante que ustedes sepan que los ciclos se van poco a poco acortando. Los ciclos que son muy largos, o los ciclos mayores de 35 días, se consideran unos ciclos infrecuentes y unos ciclos en los que yo debo investigar por qué el ovario no está terminando su tarea. Es el caso del síndrome de ovario poliquístico, en donde algunas pacientes pueden tener esta irregularidad en las menstruaciones. No quiere decir que no ovulen.
Lo que pasa es que lo hace de manera irregular, o sea, sus ciclos pueden tornarse anovulatorios, o sea, yo sí hago todas las hormonas, todo, pero el huevo nunca sale de su cáscara. Entonces, pues, en cuanto a la frecuencia, 28 a 35 días. Entonces, tengan en cuenta que a veces puede variar ese ciclo. No hay mujeres que son reloj y llegan doctora, a mí me llega cada 28 días. Yo por eso sé que tengo retraso. En algunas pasa eso. En algunas puede variar. O sea, no necesariamente tienen que ser los 28 días que me llega. Hay algunas que sí pasa eso, pero en aquellas que puede demorarse 2 a 3 días, inclusive una semana, no quiere decir que sea un ciclo irregular. Simplemente ha cambiado un poco esa frecuencia. Lo normal que dura un ciclo es de aproximadamente de 4 a 8 días. Es lo que aproximadamente se ve como normal que puede durar ese sangramiento. Algunas me mencionan que tienen al principio un pequeño spotting, o sea, un sangrado escaso, y posteriormente pueden tener al segundo o tercer día un sangrado más abundante que puede presentar coágulos. Y posteriormente vuelven y tienen un sangrado, el sangrado se vuelve más pequeño, más escaso. Entonces, pues eso es lo que tarda. Y la cantidad aproximadamente son 30 mililitros a 80 mililitros. ¿Yo cómo hago para medir eso? Es un poco difícil saber esto, pero entonces en promedio un pad puede albergar 10 mililitros de sangre. Entonces más o menos podemos hacer el cálculo que el cambio de 2 a 3 veces en el día del pad es lo que podríamos esperar en un sangrado abundante. Quizá podríamos utilizar un solo pad cuando tenemos ese sangrado que es más escaso ya cuando se va acabando la menstruación. ¿Listo? O los tampones también. Claro que acuérdense que el tampón se llena un poco más rápido, entonces tendríamos que hacer más cambios, más días para evitar pues que tengamos accidentes en nuestra menstruación. Sin embargo, un tampón puede albergar la misma cantidad de sangre. ¿Listo? Entonces eso es lo que tenemos con respecto al volumen. Algunas pacientes si tienen que utilizar pads muy grandes o todo el tiempo están utilizando, no doctora, yo todo el día tengo que utilizar muchísimos pads y además de eso tengo que utilizar los pads más grandes porque puedo tener accidentes, es aquellas mujeres donde tenemos que estudiar cuáles son sus posibles causas de sangrado tan abundante, porque un heavy bleeding no es normal, o sea, lo normal son de 30 a 80 mililitros, es un poco difícil saber exactamente cuánto es el sangrado, pero sí una paciente sí sabe cuando sangra más o cuando sangra menos, porque todo su sangrado, o sea, toda su vida ha tenido un sangrado, ya sabe cuánto utiliza, ya sabe cómo es su sangrado. Algunas pueden tener sangrado con coágulos, es normal, el coágulo simplemente no es que tú sangres muchísimo más, sino simplemente son los factores de coagulación que se han activado en la sangre y las plaquetas para formar un entrelazado que lo que hace es que retiene toda la sangre y crea un tampón, como un tampón no, sino un tapón que evita que siga el sangramiento, ¿listo? Entonces es un mecanismo de defensa que tiene el cuerpo para evitar que siga uno sangrando. Entonces, pues, algunas podemos tener coágulos no muy grandes, obviamente un sangrado muy abundante puede estarnos advirtiendo de algo que está sucediendo y está mal en nuestro cuerpo. Eso ya es un tema diferente que se llama abnormal uterine bleeding o hemorragia uterina anormal, que es otro tema a tratar que tiene diferentes causas y dependiendo de la edad de las pacientes puede tener diferentes causas y motivos. Entonces, pues, el tema que nos compete hoy es hablar de la menstruación y qué es una menstruación regular y qué es una menstruación normal, perdón. Es importante también que ustedes sepan que cuando en los extremos de la vida se presentan características muy específicas con la menstruación, cuando a nosotros nos llega por primera vez la menstruación, esa comunicación que se ha hecho entre el cerebro y el ovario puede ser un poco inestable, un poco inmadura y puede generar que una paciente muy pequeña, 12, 13 años, inclusive 10, 11, puede tener sangrados
sangró la primera vez y después no volvió a aparecer, 2, 3 meses y luego vuelve y aparece. Eso podría pasar porque es que hay inmadurez en esa comunicación que hay entre el ovario y el cerebro. Entonces, aproximadamente podría ser a 1 año después de haber llegado la menstruación que se estabilice ese ciclo. Entonces, pues si son sangrados ya muy, muy abundantes que pueda presentar la niña, entonces toca hacer una evaluación de su estado hemodinámico, además, y determinar si podemos dar tratamientos alternativos. En eso me estoy refiriendo que no son anticonceptivos o los anticonceptivos orales. Está en el médico o en el ginecólogo definir cuál es el mejor tratamiento para esas pacientes. Y en las pacientes ya que se están acercando a la menopausia, que eso es entre los 40 y los 50 años, eso estado premenopáusico, la menopausia llegará en los de los 51 a los 54 años, que es el cese total de la menstruación, y de ahí en adelante las posmenopáusicas. Entonces, en esas pacientes entre 40 y 50 años, tienen una característica de su estado premenopáusico, y es que pueden tener irregularidades en su menstruación. Entonces algunas les viene muchísima cantidad o algunas tienen ya el patrón no es el mismo, son ciclos muchísimo más cortos. Algunas me han dicho, doctora, pero es que yo sangro, imagínense, 2 veces por mes, pero resulta que al ponernos con calendario en mano nos damos cuenta que la paciente sangró los primeros días del mes y a final de mes volvió y apareció. Lo que pasa es que sus ciclos se han acortado y eso suele pasar en pacientes que son premenopáusicas. Entonces, la idea, ¿por qué pasa eso? Porque hay toda la regulación, toda la homeostasis, decimos nosotros, que es como la regularidad de las hormonas, puede verse desequilibrada. No hay homeostasis. Homeostasis es equilibrio. El desequilibrio aparece en estas pacientes y pues no solamente tienen irregularidades menstruales, son pacientes que pueden tener muchísimos efectos secundarios ya de la depresión de estos estrógenos que se producen normalmente por acción del ovario. Es muy importante la tarea que hace el ovario definitivamente, no solamente nos da nuestras características sexuales secundarias, que no tengamos vello en ciertas partes, que nos crezcan los senos, que nos aparezcan las curvas, sino que también interfieren inclusive en la acción del hueso y en otros mecanismos regulatorios de nuestro cuerpo. ¿Qué otra cosa más importante? Es obvio, pues durante el embarazo pues hay ausencia de la menstruación, pues porque simplemente el endometrio está simplemente adaptado para alimentar ese huevo y está creciendo y está creciendo. Acuérdense, sangrar durante el embarazo no es normal, no es normal. ¿Listo? Eso es otro tema que podríamos evaluar, pero no es normal. Ni un spotting, ni coágulos, ni medio sangrado, ni rosado, nada de sangrado en el embarazo. ¿Qué otra fórmula especial en cuanto al tema de la menstruación? No, creo que hemos tratado todos los temas. Hay patologías específicas que sí debemos tener en cuenta, en las cuales la paciente puede tener abundantes sangrados, como las coagulopatías, algunas hepatopatías, o sea, algunas enfermedades del hígado que interfieren en la regulación de esos factores de coagulación que nos pueden generar, además de eso, menstruaciones abundantes. También es importante que en edad fértil o en esas pacientes que no han llegado a la menopausia pueden darse muchísimas causas por las cuales la menstruación puede ser muy abundante, como cuáles: pólipos, que son carnosidades que pueden presentarse dentro de la matriz o inclusive pueden protruir o salir a través del cuello de matriz; miomas, que son tumoraciones benignas del útero. Todas podemos tener miomas. El problema con los miomas es cuando los miomas se encuentran en contacto directo con el endometrio, que es la capa más interna de matriz, y esto hace que se genere una inestabilidad en el endometrio y lo que haga es que sangre muchísimo más la paciente. Entonces, pues en una paciente que tiene una miomatosis muy severa es recomendable pues
tenemos un pliego de opciones que podría elegir la paciente, y eso también depende pues de la paridad que tenga, o sea, si ya cumplió su deseo de paridad, o sea, si ya tuvo los hijos que quería tener. Entonces el tratamiento será encaminado a cada una de las cosas que quiera la paciente, que decida bien hacerse. También la adenomiosis, que es una infiltración del miometrio por el endometrio. Uy, doctora, usted está hablando en chino. Sí. Bueno, voy a utilizar esta imagen acá, que no tiene nada que ver con el cáncer, pero entonces para que me entiendan. Esta parte de acá es el endometrio, que es la parte más interna del útero. Y este es el miometrio, que es el músculo como tal uterino. La idea es que en la adenomiosis simplemente es la infiltración, o sea, que se mete esta capa al miometrio. Eso hace que ese músculo se reblandezca y se vuelva como fofo, como blando, y eso genera sangrados muy abundantes, y además de eso puede generar también muchísimo dolor. Eso es en mujeres que están o sea, un poco, o sea, entre los 25 y 40 años aproximadamente, inclusive en aquellas mujeres que están premenopáusicas también se puede dar la adenomiosis. Entonces, eso es importante determinarlo. También lo que les estaba hablando de las coagulopatías, entonces son pacientes que pueden tener sangrados nasales muy abundantes desde pequeños, o simplemente con el cepillado de los dientes pueden tener sangrado. Es en esas pacientes donde nosotros podemos sospechar que puedan tener algún tipo de coagulopatía, y es un punto importante que nosotros tenemos que evaluar en la consulta. Entonces son varias cosas: la frecuencia, la duración y el volumen que tenga la menstruación. Es importante que nosotros lo evaluemos en la consulta. Por eso háganse a una app, cualquiera que ustedes quieran, calendario menstrual, y allí yo voy anotando todos los eventos que van sucediendo, y yo puedo tener un control más de mi menstruación. También dice o predice, según la duración de mi ciclo, cuándo puedo yo saber cuándo estoy ovulando. Entonces acuérdense que aproximadamente en el día 14 de nuestro ciclo menstrual nosotros podemos predecir que haya una ovulación. Hay unos aspectos específicos que podemos determinar, que son los de la ovulación, que son la subida de la temperatura, el moco que se produce a nivel vaginal se vuelve un poco más filante. Son eventos que nos predicen la ovulación, y pues que obviamente no podemos tener seguridad que podríamos quedar embarazados en ese momento. Y ese calendario nos sirve para nosotros saber exactamente cuándo estamos ovulando. Sin embargo, acuérdense que eso todo depende del ciclo. Si nuestro ciclo es más corto, obviamente va a ser muchísimo antes cuando yo ovule, o sea, aproximadamente al día 10, pero si mi ciclo es más largo, entonces pues yo tendría que saber exactamente si mi ciclo es de 35 días, pues entonces es más amplio ese rango, donde yo sé que es la mitad de mi ciclo. Entonces pues hay que tener en cuenta eso. Igual esas apps nos ayudan muchísimo para saber exactamente cuándo estamos ovulando. Listo, pues entonces espero pues que haya sido bastante buena la información que les estoy dando. En este momento vamos a nuestro Q&A. Entonces pues vamos a ver qué preguntas tenemos. Bueno, acá me pregunta Elizabeth Krosendeg, ¿qué consecuencia puede tener la esterilización para la menstruación en algunas pacientes que tienen Pomeroy o ligadura o esterilización? Se ha visto que incrementan los sangrados, las irregularidades en la menstruación. No se ha determinado exactamente cuál es la causa, pero sí pueden generar sangrados irregulares. Tendríamos que hacer una evaluación directamente con la paciente que presente esto, porque pues podríamos plantear diferentes estrategias para que esos sangrados se vuelvan regulares o para que disminuyan en su cantidad. Bueno, también por ahí leí otra pregunta, que dónde estamos ubicados.
Nosotros estamos ubicados acá en North Medical Center 63. Para todos los que quieran, yo atiendo de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Tengo un receso pequeño al mediodía y los sábados de 8 a 12. Yo soy ginecóloga. Si algunos acaban de llegar, soy ginecóloga, soy colombiana, pueden venir acá, también hablo inglés. Papiamento estoy tratando de aprenderlo con poco a poco, pero tranquilos que acá tengo muchísimo apoyo para que podamos comunicarnos y esa es la idea, tratar de tener una buena comunicación para que ustedes me digan o me refieran qué es lo que necesitan solucionar. Vamos entonces a hablar de las preguntas. Voy a abrir acá las preguntas que me están haciendo. Bueno, me están preguntando algo sobre reuma en el útero. Realmente esto no sé a qué se estén refiriendo exactamente con esto. De pronto pueden ser los miomas, como les estaba diciendo, obviamente un mioma que se encuentra en contacto con el endometrio puede generar pérdida de la gestación. Entonces, por eso es tan importante hacer una evaluación de la estructura del útero antes de nosotros quedar embarazadas, porque a veces el huevo no alcanza o se pega al endometrio, pero puede terminar desprendiéndose por la presencia de estos miomas. Yo pienso que esa es más la pregunta que me están haciendo. Estos últimos meses he notado, tengo mi menstruación normal, pero después... bueno, también se pueden presentar, bueno, acuérdense que las irregularidades en la menstruación y los dolores que puede tener, o sea, la dismenorrea, el dolor asociado a la menstruación, por lo general puede presentarse durante la menstruación o puede inclusive estar antes de la menstruación por todos los cambios que se producen dentro del ovario. Esto puede generarnos dolor, algo de dolor, y el sangramiento produce dolor porque el útero está intentando sacar todas estas partículas del endometrio para poder expulsarlas, entonces puede haber contracción uterina y esto es lo que genera el dolor. Entonces, es importante también que sepan que los sangrados irregulares tienen muchas etiologías, pero la obesidad es una etiología súper importante, o sea, es una causa de sangrado irregular. Entonces, si yo tengo sangrado irregular y mis hormonas de pronto me están normales, pero yo sigo con obesidad, eso me puede estar generando que tenga sangrados abundantes e irregulares. Cada ciertos meses menstruo mucho y producto de esto tengo la hemoglobina baja. ¿A qué se debe esto? Bueno, lo mismo que les estoy diciendo. O sea, nos toca determinar exactamente cuál es la causa del sangrado. O sea, es muy difícil yo decirte, no, es que esta es tu causa. No, tendríamos que hacer una evaluación estructural, en un examen ginecológico completo y también saber cómo están las hormonas, porque como les vengo diciendo todo este tiempo, el ciclo menstrual está coordinado totalmente por unos mensajes hormonales que se producen. No, con el pasar del tiempo puede haber cambio en el color de la menstruación, no necesariamente. O sea, no es que con el pasar del tiempo o si yo tengo más edad entonces mi menstruación se vuelve más café. No, eso no tiene absolutamente nada que ver. Siempre es un sangrado de un color rojizo o más bien oscuro, tendiendo a café o casi negro, a veces se ve, pero no tiene nada que ver que vaya pasando el tiempo. ¿Qué importancia tiene la menstruación y qué consecuencia conlleva usar IUD, Mirena, y tener meses hasta un año sin menstruar? ¿Puede esto conllevar al cáncer de la matriz? No, eso no es cierto. Inclusive es el Mirena un IUD que tiene levonorgestrel, que es un medicamento que lo que hace es que pone la capa más interna del útero muy delgada, tan delgada que ya no produce ese crecimiento de matraz que les había hablado,
Entonces, por lo tanto, se vuelve tan lineal que la paciente por eso no sangra. Es decir, o sea, con respecto a esta pregunta, utilizar que si llevas un año sin menstruar, ¿puede esto conllevar a cáncer de la matriz? Falso, de toda falsedad. No, antes al revés. Lo que hace el IUD es que me mejora ese riesgo, o sea, me lo disminuye el riesgo de cáncer de cuello, de cáncer de endometrio, o sea, de la matriz. Utilizar IUD puede crear más riesgo de incubar BPH, virus en boca de matriz. No, eso no tiene nada que ver. Lo que pasa es que cualquier mujer que tenga relaciones sexuales puede tener contacto con el BPH. Si yo tengo una IUD, obviamente tengo más riesgo a tener infecciones que vayan de vagina hacia útero, hacia matriz, que asciendan. Entonces, prácticamente el BPH, como les expliqué, él se queda en el cuello de la matriz. O sea, ahí es donde hace su acción. Inclusive hay BPH que puede generar condilomas, que son otro tipo de lesiones, pero esos ya son en región vulvar, es totalmente diferente. Eso no me hace más prevalente que yo tenga infecciones, que yo tenga IUD, entonces por eso tengo BPH. No, yo tengo IUD, pero tengo relaciones sexuales, tengo riesgo de tener BPH. Entonces, si tienes IUD, lo que tienes que hacer es que si tienes relaciones sexuales constantemente o con diferentes parejas, lo que hay que hacer es usar condón. Y lo mismo para la que no lo tenga. La que no tiene IUD debe usar condón si tiene muchas parejas sexuales. ¿Listo? ¿Un sangrado de casi 2 meses puede ser signo de premenopausia? No, eso no tiene absolutamente nada que ver. Nos toca evaluar, como ya lo he dicho, cuál es la edad de la paciente y por qué se están generando esos sangrados tan abundantes. Tengo 41 años y tengo por lo menos un año con la menstruación, muy pesado y no, bueno, lo mismo. Sí se pueden presentar sangrados irregulares, acuérdense, en mujeres premenopáusicas, y entonces toca hacer una evaluación estructural a ver exactamente de dónde es que está proviniendo el sangrado para sí mismo hacer un diagnóstico y poder tratar esa causa de sangrado. Siempre se ha promovido el Pap test de la edad de 30 en adelante. Se han visto hoy en día muchos casos de cáncer de matriz en mujeres jóvenes. No, de mujeres 30 en adelante no, eso es mentira. En la mujer que inicie relaciones sexuales, tenga la edad que tenga, es mandatorio hacer un Pap test o una citología convencional. De hecho, las mujeres jóvenes, se ha visto que las mujeres jóvenes hasta los 30, o sea, desde que inician hasta los 30, son mujeres que se ha visto que son más promiscuas. Entonces, no quiero decir, o sea, yo no me quiero meter aquí en juzgamientos de las personas, eso no es mi interés, pero esa es la tendencia y eso es lo que ha dicho la literatura en el mundo. Por lo tanto, tienen que ser muchísimo más cuidadosas. Ustedes, si nadie les dice no tengan relaciones sexuales, es un evento que debe pasar, o sea, que debe no, que pasa en la vida de cualquier mujer. Lo que uno tiene que hacer responsablemente es, si voy a tener muchas relaciones sexuales, simplemente hago uso de condón. Eso no tiene nada que ver. Y no es el del doctor juzgar si tiene muchas o si tiene pocas, pero sí es deber del doctor decir que las que tienen muchísimas relaciones sin protección tienen muchísimo riesgo, no solamente de VPH, VIH, sífilis, gonorrea, herpes, hepatitis, mobiluncus, mil STDs más. ¿Listo? ¿Está de acuerdo que la edad del test debería de bajar desde una edad más joven? Claro, obviamente. O sea, por eso les digo. O sea, si es una niña que desde los 12 tiene relaciones sexuales, pues debo hacérselo, porque estoy previniendo porque imagínate, ya desde los 12 inició su vida sexual. Entonces, ¿cuántos compañeros? O sea, así mismo se va incrementando la cantidad de compañeros sexuales que esa paciente tenga en su vida. Entonces, pues obviamente tiene muchísimo más riesgo de tener VPH y de tener, por lo tanto, cáncer de cuello, si no lo detecto a tiempo. Entonces, por eso es importante hacerlo. La menstruación se pone más fuerte con la edad.
Ahora tengo 40 y son más fuertes que lo normal. Si solo son 5 días, pero fuertes. No, por lo general puede verse que tengan sangrados, sí, un poco más abundantes, pero no es lo típico. Lo importante es que, como la paciente anterior, no es importante que no llegue hasta la anemia. Y si es una paciente que tiene anemia, toca empezar a dar suplementos de hierro. Y también, por eso es tan importante, porque hay pacientes que sangran tanto que pueden llegar hasta una anemia que requiera transfusión. Entonces, toda paciente que tenga una hemorragia uterina normal es importante hacer un cuadro hemático, sea mucho lo que sangre mensualmente o no, o sea, no solamente que sea mucho que sangre, sino que sangre muchas veces, obviamente tenemos más riesgo de tener anemia. Cuando uno tiene ovarios poliquísticos y ya me removieron un ovario por causa de un tumor benigno, ¿puede otro ovario también producir tumores? Claro, sí, sí. Acuérdense que el ovario, ¿por qué puede producir tumores? Porque constantemente está produciendo células, está renovando, produciendo, renovando. Entonces, se mueren y otra vez vuelve y otra. Entonces, todo ese proceso lleva a que de pronto pueda haber un descontrol en ese ciclo que lleva el ovario y eso hace que tenga muchísima más prevalencia de tener tumores en el ovario porque puede haber un crecimiento desorganizado de esas células no controlado. Entonces por eso es tan importante también hacerse chequeos con bastante frecuencia de los ovarios. ¿Y cómo se hace eso? Por medio de una ecografía, ya sea transvaginal o transabdominal. Es preferible para un ginecólogo hacer una ecografía transvaginal porque se acerca uno más hacia útero y puede ver muchísimo mejor las estructuras. Pero si es una paciente que no tiene relaciones sexuales o no ha iniciado sus relaciones sexuales, o es una paciente que no quiere que le hagamos una ecografía transvaginal, se puede ver transabdominal, pero obviamente a veces hay interposición grasa, puede haber interposición de asas, por eso es mejor hacerlo por vía transvaginal. ¿Con qué frecuencia es importante hacer la citología vaginal? Como les estoy diciendo, la citología, nosotros acá en Aruba, como no tenemos el test de DNA para BPH, que sería como lo mandatorio para todas las pacientes entre 30 y 65 años, la idea es que anualmente hagamos el pap test y es lo que estamos haciendo actualmente. Igual a la que tenga DNA para BPH positivo, esa paciente yo tendré que hacer un seguimiento muchísimo más seguido y la variación es diferente en cada cuánto yo le tengo que hacer citología a esa paciente. Pero como acá no lo tenemos, pues entonces vamos a seguir con la secuencia de que cada año podamos hacer, hagamos el pap test. De todos modos, nosotros queremos intentar traer la muestra acá del DNA para BPH, apenas nosotros la tengamos, ténganlo por seguro que les vamos a avisar para que todas vengan acá y lo hagan, y así sabremos cuáles son las que están a mayor riesgo de tener cambios en las células del cuello de la matriz, y eso es lo que nosotros queremos tratar de evitar, identificarlas y saber cuáles están en mayor riesgo, y asimismo pues podríamos hacer el tamizaje o la prevención, que es lo que finalmente es el objetivo. Listo, por ahora no tengo más preguntas. ¿Qué otra pregunta? ¿Cada tiempo es recomendado hacer el control en este caso? Bueno, cuando tú tienes un tumor y tuviste ovarios, o sea, es que el ovario poliquístico es diferente. Los ovarios poliquísticos, como les estaba diciendo, son folículos que están alrededor del ovario, o sea, en el ovario, en sus huevos que están madurando, lo que les estaba diciendo, eso es lo que nosotros vemos como ovarios poliquísticos, o sea, tiene mayor cantidad de esos huevos ahí madurando y esa es la característica cuando yo hago la ecografía, ¿sí? Pero eso no tiene nada que ver, o sea, el ovario poliquístico no es igual a tumor de ovario. Lo que nosotros tenemos que hacer es que si una paciente tiene ovario poliquístico y además de eso tuvo un ovario, pues
preferiblemente hacer un seguimiento anual con ecografía transvaginal de la estructura de los ovarios, tratando de mirar que no haya aparición de un nuevo tumor en el otro ovario. ¿Qué pasa si yo ya llego a menopausia? ¿Será que es necesario que me saquen el ovario para ya no tener tumores? Se podría hacer, pero eso es decisión de la paciente y decisión también del médico en criterio de decirle a la paciente, si usted no quiere que usted tenga riesgo de tener más adelante cáncer de cuello, de cáncer de ovario, podríamos sacar ese ovario ya que no está funcionante para uno poder evitarlo. Sin embargo, eso no es una cirugía electiva. Eso hay que hacer una evaluación de cuáles son los pros y los contras de sacar un ovario, ¿sí? Y la edad de la paciente, porque es que acuérdense que cualquier cirugía que a uno le hagan es un riesgo que uno tiene, riesgo de sangrado, riesgo de reoperación, riesgo de lesión de algún órgano vecino, riesgo de infección. Entonces pues es algo que se tiene que tomar, es una decisión que se debe tomar concienzudamente, no debe ser al azar. Después de cuánto tiempo de tener una miomectomía abdominal se puede intentar embarazo y ustedes tienen control del embarazo. Nosotros sí tenemos control del embarazo. Aproximadamente a los 2 meses, 2 o 3 meses después de una miomectomía, obviamente se le dice a la paciente que debe quedar embarazada, o sea, porque obviamente acuérdense que los miomas, que son tumoraciones benignas del útero, como ya les había dicho, dependen porque crecen y porque todas las mujeres los tenemos, porque ellos son dependientes de las hormonas que produce el ovario. Entonces, como todas las producimos todos los meses, entonces pues ellos pueden crecer y crecer. Entonces pues aquella que yo ya se los quité para que pueda quedar embarazada, pues entonces la idea es que no vuelvan a crecer. Entonces pues la idea es tener ese embarazo lo más pronto posible. Ya se considera que aproximadamente a los 2 meses usted ya está totalmente cicatrizada. Usted debe hacer su tarea para poder quedar embarazada lo más pronto posible. Obviamente habiendo evaluado que obviamente su reserva ovárica esté buena, o sea, que se haya garantizado que usted es una paciente que está ovulando, que sí va a dar fruto ese intento de embarazo. Cuando tengo la menstruación siento que como cositas que explote, pero dolor, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues obviamente cada paciente es individual en cómo siente el dolor, ¿sí? Entonces, pues algunas pueden que lo sientan más profundo, otras más superficial, eso depende de cada paciente. El dolor por lo general, o sea, como les digo, o sea, cada una puede tener su propia experiencia de dolor. Entonces, no es lo mismo que yo tenga dolor a que lo tenga Milushka, o sea, es diferente. Cada una tenemos sensaciones y percepciones diferentes del dolor. Cuando hay un dolor es muy intenso, puede que uno tenga dolores en la menstruación, por lo que les estaba diciendo que el útero intenta sacar toda esa sangre con esas contracciones que hace desde el músculo para sacarla, pero sin embargo hay algunos pacientes que sí tienen dolores severos, que eso ya está encaminado, eso ya es otro tema que se llama endometriosis, que es un poco extenso, que también podríamos hablar en un live de ese tema, que es muy muy bonito. Listo. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron a este Facebook Live. Fue muy bueno haber hablado de todo esto, de haber contestado sus preguntas. Afortunadamente pude contestarlas. Los invito para nuestros próximos Facebook Live. Los estaremos haciendo cada 2 semanas de temas de interés sobre ginecología. Acuérdense que por acá me pueden encontrar. Mi nombre es Marcela Realpe nuevamente. Soy ginecóloga y obstetra. Y pues para lo que necesiten, yo estoy disponible, pueden llamarnos y programar sus citas ginecológicas. Se atienden mujeres desde las niñas hasta las abuelitas, entonces cualquiera puede solicitar su cita. Yo estoy acá para ofrecerles todos mis servicios y mis conocimientos. Muchísimas gracias. Chao.